niña ve a Millonario en una jaula sobre cocodrilos. Y entonces hace esto. Comenta qué te pareció esta historia con una calificación del 0 al 10 y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber si te gustó mi historia y conocerte mejor, así que suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Cuento con tu ayuda. El sol abrasador del mediodía transformaba las piedras del río Grijalba en brasas cuando Jimena se acercó a la orilla, sus pies descalzos pisando cuidadosamente entre las ramas secas. A los 4 años, la niña había aprendido que los mangos que caían de los árboles cercanos al río eran su mejor oportunidad para una comida decente. Su estómago llevaba 2 días rugiendo desde que el último trozo de pan que había conseguido en el centro de Tuxtla Gutiérrez se había acabado. Era una niña demasiado pequeña para su edad, con el cabello castaño enredado por el sol y ropas que ya habían visto días mejores. Vivía en las calles de la ciudad chiapaneca desde hacía meses, desde que la mujer que la cuidaba simplemente desapareció una mañana, dejándola sola en el mundo. Jimena no entendía por qué había sucedido, pero había aprendido rápidamente a sobrevivir con su inteligencia aguda e instintos afilados. Mientras buscaba mangos caídos, un grito desesperado cortó el aire bochornoso de la tarde. El sonido venía de algún lugar cercano al río, pero no conseguía identificar el origen. Jimena dejó de buscar frutas y aguzó el oído. Allí estaba de nuevo, un grito masculino cargado de pánico y desesperación. Siguiendo el sonido, la niña caminó por la orilla hasta avistar una estructura metálica oxidada que se erguía sobre el agua. Era una antigua torre de observación que los pescadores usaban durante la temporada de peces más grandes. Pero ahora, suspendida por cuerdas amarradas en la cima de la torre, había una jaula de metal que se balanceaba peligrosamente sobre las aguas oscuras del río. Dentro de la jaula, un hombre de mediana edad gritaba pidiendo socorro, sus cabellos canosos pegados por el sudor a su rostro. Arturo Montenegro, aunque Jimena no sabía su nombre, llevaba horas atrapado en esa cruel trampa. Su ropa de vestir estaba arrugada y sucia, y miraba con terror las aguas de abajo, donde siluetas oscuras se movían lentamente. «Por favor, que alguien me ayude», gritó Arturo, balanceando la jaula en su desesperación. Su voz estaba ronca de tanto gritar, y sus manos sangraban de tanto intentar forzar las rejas de hierro. Jimena observó la situación por unos instantes, sus ojos pequeños pero inteligentes, analizando cada detalle. La torre tenía unos 6 metros de altura, con una escalera de hierro en el lado derecho que llevaba a una plataforma en la cima. Las cuerdas que sostenían la jaula estaban amarradas a una polea, y había una palanca que controlaba el sistema de subida y bajada. Sin dudarlo, la niña comenzó a escalar la estructura. Sus 4 años de vida en las calles le habían dado una agilidad impresionante y subía los escalones de hierro con la confianza de alguien mucho mayor. Arturo la vio acercarse y sintió una mezcla de esperanza y desesperación. «Niña, cuidado, es muy peligroso», gritó él, pero Jimena ya había alcanzado la cima de la torre. La pequeña examinó el mecanismo por unos segundos, su mente procesando rápidamente cómo funcionaba. Había 2 cuerdas principales, una que sostenía la jaula y otra que controlaba la altura. Si tiraba de la cuerda equivocada, el hombre caería directamente al agua donde los cocodrilos esperaban. Con un cuidado meticuloso, Jimena comenzó a trabajar en las cuerdas. Sus pequeñas manos se movían con una precisión sorprendente, soltando lentamente la cuerda de soporte mientras sujetaba firmemente la de control. La jaula comenzó a descender gradualmente hacia una parte más somera del río, lejos de los depredadores. «Eso, niña, despacio», la animó Arturo, sin poder creer todavía que una niña tan pequeña pudiera estar salvándole la vida. Cuando la jaula finalmente tocó la orilla arenosa, Arturo logró forzar la puerta que solo estaba cerrada con un pasador, no soldada.
Salió de la prisión de metal tambaleándose, sus piernas temblando por la tensión y el tiempo que pasó en una posición incómoda. Ximena bajó de la torre con la misma agilidad de antes y se acercó tímidamente al hombre. Arturo la observó con atención, notando su apariencia maltratada, pero también la inteligencia brillante en sus ojos castaños. «Me salvaste», dijo él, todavía procesando lo que había sucedido. ¿Cómo una niña tan pequeña pudo entender ese mecanismo? Ximena se encogió de hombros, como si resolver problemas complejos fuera algo natural para ella. «Solo había que soltar la cuerda correcta», respondió con su voz infantil, pero con una lógica que impresionó a Arturo. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?» «Ximena», respondió ella, mirando al suelo. «¿Y usted?» «Arturo, Arturo Montenegro». Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba y cómo había llegado allí. Sus últimos recuerdos eran confusos. Estaba en su oficina en la empresa minera, revisando contratos, y después, nada. ¿Vives por aquí? «Vivo en las calles», dijo Ximena simplemente, sin autocompasión, solo declarando un hecho. La respuesta golpeó a Arturo como un puñetazo. Aquella niña extraordinaria, que acababa de salvarle la vida con una inteligencia que muchos adultos no poseían, vivía abandonada en las calles de Tuxtla Gutiérrez. ¿Y tu familia? ¿Tus padres? «No tengo», respondió Ximena, comenzando a alejarse. Estaba acostumbrada a los adultos que hacían preguntas, pero luego desaparecían de su vida. «Espera», dijo Arturo, luchando por mantenerse en pie. Su cabeza todavía estaba confundida, pero una cosa estaba clara. No podía simplemente dejar que esa niña volviera a las calles. «¿Tienes hambre?» Los ojos de Ximena brillaron, pero dudó. Había aprendido a desconfiar de las ofertas de comida de extraños. «Prometo que no te haré daño», dijo Arturo, extendiendo la mano. «Salvaste mi vida, es lo mínimo que puedo hacer». Mientras caminaban juntos por la orilla del río en dirección a la ciudad, Arturo intentaba reconstruir lo que había sucedido. Sus últimos recuerdos estaban fragmentados, pero comenzaba a sospechar que alguien lo había drogado y colocado en esa trampa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? La empresa Montenegro Minería estaba enfrentando algunos problemas financieros últimamente, especialmente después de que su socio Javier desapareciera con documentos importantes 3 semanas atrás. ¿Pero sería suficiente para que alguien quisiera matarlo? Miró a Ximena, que caminaba a su lado con pasos pequeños pero decididos. Había algo especial en esa niña, algo que iba más allá de su inteligencia precoz. Quizás era la forma en que había enfrentado una situación de peligro, sin dudar, o la manera en que resolvía problemas con una lógica impresionante para su edad. Cuando llegaron al centro de Tuxtla Gutiérrez, Arturo llevó a Ximena a un restaurante sencillo. La observó comer con voracidad, pero también con modales sorprendentemente educados para alguien que vivía en las calles. Había misterios en torno a esa niña, así como había misterios en torno a su propio secuestro. «Ximena», dijo él cuando ella terminó de comer, «¿te gustaría venir conmigo a casa? Tengo un lugar grande y podrías quedarte allí mientras decidimos qué hacer». La niña lo miró con sus ojos grandes e inteligentes, sopesando la oferta. Algo en ese hombre le transmitía seguridad, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Me dejará ir si quiero?» «Claro», respondió Arturo sin dudar, «pero espero que consideres quedarte». Mientras salían del restaurante, Arturo no tenía idea de que su vida y la de Ximena estaban a punto de entrelazarse de formas que ninguno de los dos podría imaginar. Secretos enterrados durante años comenzarían a emerger, y la niña que le había salvado la vida se revelaría como la clave de misterios que él ni siquiera sabía que existían. La tarde estaba terminando cuando llegaron a la casa de Arturo, una construcción colonial adaptada en las afueras de Tuxtla Gutiérrez.
Jimena miró la casa con curiosidad, pero también con la cautela de quien ha aprendido a no confiar fácilmente en lugares que parecen seguros. La casa de Arturo era muy diferente a cualquier lugar donde Jimena hubiera estado. Pasillos amplios con piso de madera oscura, muebles antiguos que parecían contar historias, y principalmente un silencio que no estaba embrujado por el miedo, sino que era acogedor. La niña siguió a Arturo con pasos cautelosos, sus ojos absorbiendo cada detalle. «Señor Arturo, ha vuelto», exclamó una voz femenina desde la cocina. Una mujer de aproximadamente 45 años emergió por el pasillo, limpiándose las manos en un delantal floral. Su cabello castaño estaba recogido en un moño sencillo, y su rostro cargaba una expresión de alivio genuino. «Elena», dijo Arturo, y Jimena notó cómo su voz se suavizaba al pronunciar el nombre. «Esta es Jimena. Ella me ayudó hoy». Elena Sánchez había cuidado la casa de los Montenegro desde que Arturo era un adolescente. Huérfana desde pequeña, había sido acogida por la familia cuando tenía solo 15 años, primero como ayudante en la cocina y luego asumiendo gradualmente todas las responsabilidades domésticas. Con el tiempo, desarrolló un amor silencioso por Arturo que guardaba como un secreto precioso y doloroso. «¿Ayudó cómo?», preguntó Elena, pero sus ojos ya estaban fijos en la apariencia maltratada de Jimena. Reconocía a una niña abandonada cuando la veía. «Es una larga historia», respondió Arturo, pasándose la mano por el cabello. «Primero, ¿podrías preparar un baño para Jimena? Y tal vez encontrar algo de ropa que le quede». «Claro», dijo Elena, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Hola, querida, soy Elena. ¿Qué tal un baño calentito y ropa limpia?» Jimena dudó, mirando a Arturo en busca de confirmación. Él asintió alentadoramente y ella permitió que Elena la condujera por las escaleras. Mientras preparaba el baño, Elena observaba a Jimena discretamente. Había algo familiar en la niña, algo que no podía identificar. Quizás era la forma en que sostenía la cabeza o la curvatura de sus cejas. Una extraña sensación de déjà vu la incomodaba. «¿De dónde conoces al señor Arturo?», preguntó Elena gentilmente mientras probaba la temperatura del agua. «Estaba atrapado en una jaula en el río», respondió Jimena con naturalidad, como si fuera la cosa más normal del mundo. «Yo lo saqué de allí». Elena se congeló. ¿Atrapado en una jaula? Había cocodrilos debajo. Estaba gritando mucho. El ama de llaves sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien había intentado hacerle daño a Arturo, y una niña de 4 años lo había salvado. Mientras ayudaba a Jimena a desvestirse para el baño, Elena notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Una pequeña marca de nacimiento en el hombro izquierdo de la niña, en forma de luna creciente. Esa marca la había visto antes, hace mucho tiempo. ¿Pero dónde? Después del baño, Elena encontró un camisón que había sobrado de cuando cuidaba a los hijos de una prima que ocasionalmente visitaba la casa. La ropa le quedó un poco grande a Jimena, pero estaba limpia y cómoda. «Mucho mejor», dijo Elena, peinando el cabello húmedo de la niña. «Ahora pareces una princesa». Jimena sonrió tímidamente. Hacía tanto tiempo que alguien no la trataba con cariño, que había olvidado lo bueno que era sentirse cuidada. Cuando bajaron a cenar, Arturo estaba sentado a la mesa de la cocina, todavía tratando de organizar sus confusos recuerdos del día. Había llamado a su médico, que vendría a examinarlo al día siguiente, y también a su abogado para informar del incidente. «¿Cómo te sientes?», preguntó Elena, sirviendo un plato de pollo con arroz y frijoles para Jimena. «Confundido», admitió Arturo. «Recuerdo estar en la oficina alrededor de las 2 de la tarde, revisando los contratos del nuevo yacimiento. Después de eso, nada.
Desperté en esa jaula sin tener idea de cómo llegué allí. ¿Y los empleados? ¿Nadie vio nada extraño? Ricardo dijo que salí alrededor de las 3 diciendo que iba a encontrarme con alguien sobre el asunto de Javier, pero no recuerdo haber programado ninguna reunión. Elena frunció el ceño. Ricardo Vargas era el contador de la empresa desde hacía 8 años, un hombre meticuloso y aparentemente confiable. Pero últimamente ella había notado algo diferente en su comportamiento cuando visitaba la casa para discutir negocios con Arturo. Jimena comía en silencio, pero sus oídos atentos captaban cada palabra de la conversación. Había aprendido en las calles que la información podía ser valiosa e instintivamente archivaba todo lo que oía. ¿Y sobre Javier?, preguntó Elena. ¿Alguna noticia? El rostro de Arturo se ensombreció. Javier Morales había sido su socio y amigo durante 15 años. 3 semanas atrás, simplemente había desaparecido, llevándose consigo documentos importantes sobre sus operaciones mineras. La policía había abierto una investigación, pero hasta ahora no había surgido ninguna pista concreta. Nada, respondió Arturo con amargura. Es como si se hubiera evaporado, y sin esos documentos no podemos acceder a algunas de nuestras cuentas principales. ¿Crees que huyó con el dinero? Ya no sé qué pensar, Elena. Javier y yo construimos esta empresa juntos. Conoce a mis hijos. Fue el padrino de mi boda. No puedo creer que me traicionara así, pero... La conversación fue interrumpida por el teléfono sonando. Arturo atendió con una expresión tensa. ¿Aló, doctor Enrique? Su expresión cambió gradualmente de preocupación a sorpresa. ¿Qué? ¿Estás seguro? Hubo una larga pausa. Sí, estaré allí mañana a primera hora. Gracias por avisarme. Cuando colgó, Arturo estaba pálido. ¿Qué fue?, preguntó Elena. Encontraron a Javier. Ha estado internado en el Hospital San Lucas en Tuxtla Gutiérrez durante 3 semanas. Aparentemente sufrió un grave accidente de coche y perdió la memoria. El silencio que siguió fue pesado. Si Javier había estado hospitalizado durante 3 semanas, entonces no había huido con ningún documento. Alguien más estaba detrás de la desaparición de los papeles. Voy a Tuxtla. Mañana, decidió Arturo. Necesito hablar con él, ver si puede recordar algo. Esa noche, Elena preparó una habitación para Jimena en el 2º piso de la casa. Era un cuarto pequeño pero acogedor, con una cama individual y una ventana que daba al jardín. Mientras arreglaba las sábanas, el ama de llaves no podía quitarse de la cabeza la marca de nacimiento de la niña. Después de asegurarse de que Jimena dormía cómodamente, Elena subió al ático de la casa. Allí, entre cajas viejas y muebles cubiertos por sábanas, buscó algo específico. Encontró lo que buscaba en una caja de madera guardada en el fondo, una antigua muñeca de porcelana que había pertenecido a la casa hacía mucho tiempo. Con manos temblorosas, examinó la muñeca. En el hombro izquierdo del juguete, pintada delicadamente, había una pequeña luna creciente, idéntica a la marca de nacimiento de Jimena. Elena se sentó pesadamente en una silla vieja, con la muñeca en su regazo. Esta muñeca había pertenecido a Clara, una joven empleada que había trabajado en la casa 15 años atrás. Clara era una chica dulce de solo 18 años, que se encargaba de la limpieza y ayudaba en la cocina. Había quedado embarazada y desaparecido abruptamente, dejando solo una carta vaga sobre seguir nuevos rumbos. En ese momento corrió el rumor de que el padre del niño era Mateo, el hermano menor de Arturo. Mateo siempre fue irresponsable y mujeriego, pero cuando se le preguntó, negó vehementemente cualquier implicación con Clara. Dijo que la chica había mentido para intentar sacarle dinero a la familia. Pero, ¿y si Clara no había mentido? ¿Y si esa niña que Arturo había traído a casa fuera...?
Elena sacudió la cabeza. Era imposible. Muchos niños podrían tener marcas de nacimiento similares, pero su corazón latía acelerado y una certeza creciente se formaba en su pecho. En la habitación de abajo, Ximena se había despertado con una pesadilla. Había soñado con una mujer de pelo largo que la llamaba, extendiendo los brazos hacia ella. La voz de la mujer era dulce y familiar, pero cuando Ximena intentaba correr hacia ella, la figura siempre desaparecía. La niña se levantó y caminó hacia la ventana. El jardín de la casa estaba bañado por la luz de la luna, creando sombras danzantes en los árboles. Era tan diferente de las frías calles donde dormía antes. Por primera vez en meses se sentía segura, pero había algo más, una extraña sensación de que ya había estado en ese lugar antes, aunque sabía que era imposible. Era como si la casa susurrara secretos que no podía comprender. A la mañana siguiente, Arturo se preparaba para viajar a Tuxtla cuando Ricardo llegó a la casa para una reunión de emergencia. El contador estaba visiblemente nervioso, sus manos temblando ligeramente mientras organizaba los papeles en su maletín. «Arturo, necesitamos hablar sobre la situación de la empresa», dijo Ricardo, lanzando miradas curiosas a Ximena, que desayunaba en la cocina. «Puedes hablar frente a ella», dijo Arturo. «Y también frente a Elena. No tenemos secretos aquí». Ricardo dudó. «Bueno, sin los documentos que Javier se llevó, estamos enfrentando serios problemas de flujo de caja. Los bancos están presionando por garantías que no podemos proporcionar sin esos papeles. Pero ahora sabemos que Javier no huyó», respondió Arturo. «Está hospitalizado. Voy a hablar con él hoy y a descubrir dónde están los documentos». La expresión de Ricardo cambió rápidamente, una sombra de algo parecido al pánico cruzando su rostro. «¿Hospitalizado? ¿Desde cuándo?» «Desde hace 3 semanas. Accidente de coche con pérdida de memoria». Ricardo tragó saliva. «Bueno, aún así, necesitamos actuar rápidamente. Quizás sea mejor que vaya contigo a Tuxtla. Puedo ayudar a orientar las preguntas sobre los aspectos financieros». Ximena, que había permanecido callada, de repente levantó la vista. Había algo en la voz del hombre que la incomodaba, una falsedad que su intuición infantil podía detectar. «Señor», le dijo a Arturo, «¿puedo ir con ustedes? ¿A Tuxtla? Es un viaje largo, pequeña». «Me gustaría ir», insistió Ximena, sin saber muy bien por qué sentía que debía estar presente en esa reunión. Arturo sonrió. «Claro que puedes, Elena. ¿Vienes también?» Elena asintió, pero sus ojos permanecían fijos en Ricardo. Había notado lo perturbado que se había puesto al saber de Javier, y una sospecha comenzaba a formarse en su mente. Mientras se preparaban para el viaje, ninguno de ellos imaginaba que las revelaciones del día siguiente cambiarían todo lo que creían saber sobre sus propias vidas. El Hospital San Lucas, en Tuxtla Gutiérrez, era un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial de la región. Ximena sostenía firmemente la mano de Elena mientras caminaban por los pasillos blancos, sus ojos curiosos observando el movimiento constante de médicos y enfermeras. Javier Morales estaba internado en el ala de neurología, en una habitación privada con vistas al patio interior del hospital. Cuando encontraron a un hombre de 50 años con el rostro marcado por cicatrices recientes y los ojos vagos de quien lucha por recuperar pedazos perdidos de su propia vida. «Javier», dijo Arturo suavemente acercándose a la cama. «Soy yo, Arturo». El hombre internado giró la cabeza lentamente, sus cejas frunciéndose en concentración. «Arturo, conozco ese nombre. Tú eres mi amigo. Soy tu socio. Somos dueños de Montenegro Minería juntos desde hace 15 años». Javier se masajeó las sienes con las manos temblorosas. «Minería. Sí, recuerdo piedras brillantes,
pero está todo confuso, como si fuera un sueño. Ricardo se acercó a la cama, su nerviosismo cada vez más evidente. Javier, ¿recuerdas haberte llevado algunos documentos de la empresa? ¿Contratos importantes? ¿Documentos? Repitió Javier, pareciendo aún más confundido. Había algo mal. Alguien estaba alterando los números. Descubrí algo. La tensión en la habitación se intensificó. Elena notó cómo Ricardo palidecía ligeramente. ¿Qué descubriste?, presionó Arturo. No puedo recordar bien, pero había alguien robando, alguien de confianza. Javier miró directamente a Ricardo. Tú estabas allí, en la oficina, la última vez que... Recuerdo haber estado allí. Ricardo rió nerviosamente. Claro que trabajo allí, pero estabas muy confundido ese día, Javier. Dijiste que ibas a viajar por un tiempo, a resolver algunos problemas personales. No, dijo Javier con más firmeza. Yo nunca dije eso. Había descubierto cuentas falsas, retiros no autorizados. Sus manos temblaban por el esfuerzo de recuperar los recuerdos. Me diste algo de beber, café. Dijiste que me ibas a ayudar a calmar. La frase se interrumpió cuando Javier se pasó la mano por la frente, gimiendo de dolor. Mi cabeza. Siempre que intento recordar esa parte, duele mucho. El doctor Miranda, el neurólogo responsable del caso, entró en la habitación en ese momento. Disculpen la interrupción, pero noté que el paciente está agitado. Doctor, dijo Arturo, mi socio estaba comenzando a recuperar algunos recuerdos importantes. ¿Es normal que sienta dolor? Desafortunadamente, sí. El accidente causó un traumatismo cráneoencefálico significativo. Pero hay algo interesante que descubrimos recientemente. El médico consultó el expediente. Los exámenes toxicológicos realizados cuando ingresó mostraron rastros de sustancias que no eran compatibles con medicamentos normales para el dolor. ¿Qué tipo de sustancias?, preguntó Elena. Benzodiazepinas en dosis altas, mezcladas con otras sustancias que pueden causar confusión mental y pérdida de memoria temporal, como si alguien le estuviera administrando estas drogas regularmente antes del accidente. El silencio que siguió fue tenso. Ricardo comenzó a sudar frío, sus manos temblando visiblemente, mientras fingía consultar unos papeles en su maletín. Ximena, que había permanecido quieta durante toda la conversación, de repente tiró de la falda de Elena. «Tía Elena», susurró, «ese hombre está mintiendo». Elena miró hacia abajo, sorprendida. «¿Cómo así, querida? Tiene miedo. Igual que los hombres malos de la calle cuando la policía pasa cerca». La intuición infantil de Ximena, agudizada por los meses viviendo en las calles donde había aprendido a reconocer el peligro, estaba captando señales que los adultos no percibían conscientemente. Arturo, que había escuchado el comentario de la niña, observó a Ricardo con más atención. Su contador de confianza estaba visiblemente nervioso, sudando excesivamente para el aire acondicionado del hospital. «Ricardo», dijo Arturo lentamente, «¿te importa mostrarme tu maletín? Quizás tengas algún documento que pueda ayudar a la memoria de Javier». No tengo nada relevante aquí», respondió Ricardo rápidamente, abrazando el maletín contra su pecho. «Son solo hojas de cálculo de rutina». En ese momento, Javier tuvo un espasmo de dolor y gritó: «¡Las llaves! ¡Te llevaste las llaves de mi caja fuerte! ¡Lo recuerdo ahora!». La acusación resonó en la habitación como un trueno. Ricardo retrocedió un paso, su rostro ahora completamente blanco. «Javier, estás confundido», comenzó a decir Ricardo, pero fue interrumpido. «No estoy confundido», gritó Javier intentando sentarse en la cama. «Me drogaste durante semanas, haciéndome beber ese café envenenado todas las tardes. Y cuando descubrí lo que estabas haciendo, él intentó matarte»,
completó Jimena con su voz infantil, pero con una certeza que heló la sangre de todos en la habitación. Ricardo miró a la niña, con pánico real en los ojos. ¿Cómo podía una niña de 4 años haber deducido eso? Armaste el accidente de coche, continuó Javier, los recuerdos volviendo en flashes dolorosos. Dijiste que íbamos a encontrarnos con un cliente nuevo. Me llevaste a esa carretera peligrosa cerca de la ciudad. Cuando detuve el coche porque dijiste que te sentías mal, tú me golpeaste en la cabeza con algo. El doctor Miranda había llamado discretamente a la seguridad del hospital. Ricardo se dio cuenta de que estaba rodeado e hizo un movimiento desesperado intentando salir corriendo de la habitación. Fue Jimena quien lo impidió. La niña, con la misma agilidad que había demostrado al salvar a Arturo, se puso delante de la puerta y gritó: «¡Se va a escapar!». La seguridad llegó a tiempo para detener a Ricardo, que se derrumbó en lágrimas y confesiones. Durante los últimos 2 años había desviado casi $500,000 de la empresa, creando cuentas falsas y falsificando documentos. Cuando Javier descubrió las irregularidades, Ricardo comenzó a drogarlo gradualmente para confundir su mente, ganando tiempo para borrar las pruebas. No quería hacerle daño, sollozó Ricardo mientras se lo llevaban. Solo quería que olvidara lo que había descubierto. Pero fue demasiado terco, siguió investigando. Arturo estaba en shock. 8 años de confianza, traicionados por alguien a quien consideraba casi un hermano. «Los documentos», dijo Javier, todavía débil, pero con la mente cada vez más clara. «Están en mi caja fuerte en casa. Ricardo nunca pudo encontrar las llaves. Las escondí en la oficina, dentro de esa vieja máquina de escribir que siempre dijiste que ibas a tirar». Mientras regresaban a casa esa tarde, Elena no podía dejar de pensar en la extraordinaria intuición de Jimena. La niña no solo había salvado a Arturo físicamente, sino que acababa de ayudar a desenmascarar a un criminal que podría haber destruido por completo la empresa. «¿Cómo sabías que estaba mintiendo?», le preguntó Elena a Jimena, que dormitaba en el asiento trasero del coche. «Olía igual que el hombre que intentó hacerme daño en la calle una vez», respondió la niña somnolienta. «Olor a miedo y a cosa mala». Arturo intercambió miradas preocupadas con Elena por el retrovisor. ¿Qué tipo de vida había llevado esa niña para desarrollar instintos tan agudos? De vuelta en casa, mientras Arturo llamaba a su abogado para informar sobre los avances del caso, Elena llevó a Jimena a su habitación y decidió que era hora de investigar sus sospechas sobre la identidad de la niña. «Jimena», dijo suavemente, «¿recuerdas a tu mamá?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. «Un poquito. Me cantaba, tenía el pelo largo y olía a flores». «¿Y sabes su nombre?». «Clara», susurró Jimena. «Se llamaba Clara». El corazón de Elena se detuvo. Sus sospechas estaban confirmadas. Aquella niña extraordinaria que había aparecido en sus vidas como un ángel salvador era hija de Clara Sánchez, la joven empleada que había desaparecido embarazada 15 años atrás. Pero si Jimena era hija de Clara, y si los rumores de la época sobre la paternidad eran ciertos, eso significaba que la niña era... «¡Elena!», gritó Arturo desde abajo. «¿Puedes bajar? Ha llegado una visita inesperada». Cuando Elena bajó con Jimena, encontró a Mateo Montenegro en la sala de estar. El hermano menor de Arturo, ahora con 42 años, estaba más delgado y aparentaba estar bajo un gran estrés. «Mateo», dijo Arturo fríamente. «¡Qué sorpresa! No te veo desde hace meses». «Arturo, tenemos que hablar, a solas». Mateo miró a Jimena con una expresión extraña, como si estuviera viendo un fantasma. Fue en ese momento que Elena se dio cuenta de algo que la hizo sentir mareada. Los ojos de Jimena eran idénticos a los de Mateo. La misma forma almendrada, la misma tonalidad castaña, hasta la pequeña mancha dorada en el iris izquierdo. «Jimena,
dijo Elena con voz temblorosa. ¿Qué tal si vas a jugar al jardín mientras los adultos conversan? Después de que la niña salió, Mateo se desplomó en una silla, enterrando el rostro entre sus manos. «Creció tanto», murmuró. «Es exactamente igual a Clara». Arturo estaba confundido. «¿De qué estás hablando, Mateo?» Elena dio un paso al enfrente. «Está hablando de su hija, Arturo. Jimena es hija de Mateo con Clara». El silencio que siguió fue ensordecedor. Arturo miró a su hermano, luego a Elena, tratando de procesar la bomba que acababa de ser detonada en su sala de estar. «Eso es imposible», dijo Arturo lentamente. «Negaste cualquier implicación con Clara en ese entonces». «Mentí», confesó Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Era joven. Tenía miedo de la reacción de nuestros padres, de tu reacción. Cuando Clara me dijo que estaba embarazada, yo la eché. Le dije que estaba mintiendo, que el hijo no era mío». La verdad caía sobre ellos como una avalancha. Jimena, la niña que había salvado a Arturo, que había desenmascarado a Ricardo, que demostraba una inteligencia extraordinaria, era su sobrina. Y durante todo este tiempo, había vivido en las calles mientras su propia familia ni siquiera sabía de su existencia. «¿Dónde está Clara ahora?», preguntó Elena, aunque su corazón ya conocía la respuesta por el tono desesperado de Mateo. «Falleció cuando Jimena nació», susurró Mateo. «Complicaciones en el parto. Solo lo descubrí años después, cuando intenté encontrarlas, pero era demasiado tarde. La niña había desaparecido en el sistema, pasando de familia en familia hasta acabar en las calles», completó Arturo, la voz cargada de una furia fría que Elena nunca había visto antes. Mateo levantó la vista, llena de desesperación. «La busqué durante años, Arturo. Gasté todo lo que tenía tratando de encontrarla. Cuando supe que habías acogido a una niña, vine a ver si por algún milagro». «Un milagro», repitió Arturo. «¿Así llamas a encontrar a tu hija después de abandonarla durante 4 años?» En el jardín, Jimena había dejado de jugar. A través de la ventana abierta podía escuchar pedazos de la conversación de los adultos. Palabras como hija, Clara y abandono llegaban a sus oídos, creando un mosaico confuso que su corazón infantil comenzaba a comprender. La niña se miró sus manos pequeñas, luego la casa donde había encontrado seguridad por primera vez en años. Algo estaba cambiando, podía sentirlo, pero esta vez no estaba segura de si el cambio sería bueno o malo. Los días siguientes a la revelación sobre la verdadera identidad de Jimena fueron los más difíciles que la casa de los Montenegro había experimentado. Arturo apenas podía mirar a Mateo sin sentir una rabia profunda arder en su pecho, mientras Elena se debatía entre la alegría de haber descubierto el origen de la niña y el dolor de saber cuántos años de sufrimiento podrían haberse evitado. Jimena, por su parte, percibía la tensión en el aire como la niña sensible que era. Aunque no comprendía completamente las implicaciones de las revelaciones de los adultos, sabía que su presencia había causado algún tipo de tormenta familiar. Había vuelto a tener pesadillas constantes, esta vez soñando con una mujer de pelo largo que lloraba y se alejaba de ella repetidamente. «Tenemos que hablar sobre qué hacer ahora», dijo Elena una mañana lluviosa, mientras Jimena todavía dormía. Arturo y Mateo estaban sentados en lados opuestos de la mesa de la cocina, la tensión entre ellos casi palpable. «No hay nada que discutir», respondió Arturo fríamente. «Jimena se queda conmigo. Perdiste cualquier derecho a llamarla tu hija cuando la abandonaste. Era joven, tenía miedo», comenzó Mateo, pero Arturo lo interrumpió. «Estaba en las calles, Mateo, pasando hambre, durmiendo a la intemperie, siendo maltratada por quienes deberían protegerla. Mientras tú tenías miedo,
Tu hija luchaba por sobrevivir. Elena observaba la discusión con el corazón roto. Conocía a los dos hermanos desde que eran adolescentes y sabía que por debajo de la rabia justificada de Arturo también había dolor por la traición de alguien que amaba. ¿Y tú, Elena?, preguntó Mateo desesperadamente. ¿También crees que no merezco una oportunidad de conocer a mi hija? La pregunta golpeó a Elena de lleno. Durante años había guardado secretos dolorosos para proteger a la familia Montenegro. Primero, el amor no correspondido por Arturo. Después, las sospechas sobre lo que realmente le había sucedido a Clara. Y ahora, hay algo más que necesitan saber, dijo Elena lentamente, su voz cargada de años de culpa reprimida. Sobre Clara, sobre lo que realmente sucedió con ella. Ambos hermanos se giraron para mirarla, percibiendo por el tono de su voz que más revelaciones devastadoras estaban por venir. Yo sabía dónde estaba, confesó Elena, las lágrimas comenzando a correr por su rostro. Después de que Mateo la echó, Clara vino a verme. Estaba desesperada, sin dinero, sin tener a dónde ir. Yo la ayudé a esconderse en una pensión en San Cristóbal de las Casas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se quedó lívido, mientras Arturo la miraba con una expresión de shock y traición. «¿Sabías todo el tiempo dónde estaba y no? ¿Nos lo dijiste?», susurró Arturo. «Me hizo prometer que no le diría a nadie de la familia», sollozó Elena. «Dijo que quería criar a su hija lejos de ustedes, lejos del rechazo que había sufrido. Le enviaba dinero cuando podía, pero...» «¿Pero qué?», presionó Mateo, levantándose de la silla. «Tuvo complicaciones en el parto, una hemorragia grave. Cuando logró enviarme un recado, ya era demasiado tarde. Cuando llegué a San Cristóbal, Clara ya había fallecido y la niña había sido llevada por una tía lejana que prometió cuidarla». Elena hizo una pausa, luchando por continuar con la historia que había cargado sola durante tanto tiempo. «Intenté encontrar a la tía, pero se había mudado. Pasé años buscando a Ximena, siguiendo pistas falsas, pagando a detectives privados con mi propio dinero. Nunca dejé de buscar». La revelación dejó a los dos hermanos en estado de shock. Arturo se dio cuenta de que la mujer a la que había amado silenciosamente durante años había cargado sola un peso que no debería haber sido solo suyo. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», preguntó Arturo con voz entrecortada. «Porque ustedes habrían salido a buscarla también, y pensé que eso solo causaría más dolor para todos», respondió Elena. «Y porque me sentía culpable. Si hubiera insistido en que Clara se quedara aquí, si hubiera forzado a Mateo a asumir su responsabilidad...». «La culpa no es tuya», dijo una voz pequeña desde la escalera. Todos se giraron para ver a Ximena parada en el último escalón, todavía en pijama, con los ojos rojos de haber llorado. Estaba claro que había escuchado gran parte de la conversación. «Ximena, querida», comenzó Elena, pero la niña levantó su pequeña mano. «Recuerdo a la tía Lupe», dijo Ximena con una madurez impresionante para sus 4 años. «Ella siempre decía que yo era una maldición, que por mi culpa mi mamá se había ido. Ahora entiendo». La niña bajó el resto de los escalones y se acercó a Mateo, estudiando su rostro con curiosidad. «¿Tú eres mi papá de verdad?», preguntó directamente. Mateo se arrodilló para quedar a su altura, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo soy», susurró, «y lo siento mucho. Siento mucho todo lo que pasaste por mi culpa». Ximena lo estudió por unos segundos más antes de preguntar. «¿Me vas a echar otra vez?». La pregunta fue como una puñalada en el corazón de Mateo. «Nunca», prometió él, con la voz entrecortada. «Si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida compensándote por los años que perdimos. Pero también quiero quedarme aquí», dijo Ximena, mirando a Arturo. «El tío Arturo me salvó, igual que yo lo salvé a él, y la tía Elena me cuida con cariño.
Fue Arturo quien encontró la solución que lo cambiaría todo para mejor. ¿Y si formamos una familia de verdad?, sugirió, mirando a Elena con una intensidad nueva. Mateo, puedes mudarte aquí cerca. Hay habitaciones suficientes y Jimena necesita conocer a su padre, pero también necesita estabilidad, personas que la amen incondicionalmente. Se giró hacia Elena tomando sus manos con ternura. Elena, he sido un tonto ciego durante todos estos años. Siempre has estado a mi lado, cuidando de mí, de mi familia, cargando fardos que no eran tuyos. Yo te amo. Siempre te he amado, pero estaba demasiado perdido en mi propio dolor para darme cuenta. El rostro de Elena se iluminó con una felicidad que pensaba que nunca más experimentaría. «Y tú, pequeña», dijo Arturo, agachándose para hablar con Jimena, «¿te gustaría ser nuestra hija oficialmente, mía y de Elena, con tu padre Mateo siendo parte de nuestra familia también?» Jimena miró a cada uno de los adultos, a Arturo, que la había acogido sin cuestionar, a Elena, que la trataba con tanto cariño, y a Mateo, que a pesar de los errores del pasado, claramente la amaba y se arrepentía profundamente. «¿Eso significa que voy a tener 3 personas que me aman?», preguntó ella. «¿Significa que vas a tener una familia entera que te ama?», respondió Elena, arrodillándose al lado de Arturo. 6 meses después, la transformación era completa. Mateo se había mudado a una casa cercana, pero pasaba todos los días en la casa principal, reconstruyendo pacientemente su relación con Jimena. La niña, ahora matriculada en una escuela especial para niños superdotados en Tuxtla, a donde iba 3 veces por semana, florecía de formas que nadie podría haber previsto. Javier se había recuperado por completo y había asumido nuevamente su posición en la empresa, que ahora prosperaba más que nunca sin el sabotaje de Ricardo. El contador había sido condenado y estaba cumpliendo su pena, y todo el dinero robado había sido recuperado. Arturo y Elena se casaron en una ceremonia sencilla en una iglesia de Tuxtla, con Jimena como damita de honor y Mateo como padrino. La niña había insistido en llevar flores a la tumba de Clara antes de la ceremonia, una despedida final que dijo haber soñado que su madre le pedía. Pero la transformación más significativa había sido la creación de la Fundación Clara Sánchez, dedicada a encontrar y ayudar a niños en situación de vulnerabilidad en la región. Jimena había sugerido el proyecto diciendo que quería que otros niños como ella encontraran familias que los amaran. «¿Te arrepientes de algo de cómo sucedió todo?», preguntó Elena una tarde soleada, observando a Jimena jugar en el jardín con Mateo. «Del sufrimiento que ella pasó, por supuesto», respondió Arturo, abrazando a su esposa. «Pero del resto, quizás fue necesario que todo sucediera exactamente así. Si no fuera por el secuestro, nunca habría conocido a Jimena. Si no fuera por su inteligencia, nunca habríamos descubierto la traición de Ricardo. Si no fuera por la verdad saliendo a la luz, tú nunca te habrías liberado de los secretos que cargabas. Y si no fuera por todo eso», añadió Elena, «quizás nunca te habrías dado cuenta de que me amabas. O quizás», dijo Jimena, que se había acercado sin que se dieran cuenta, «quizás todo sucedió porque tenía que suceder. Mi mamá siempre aparece en mis sueños ahora y está feliz. Dice que hizo todo bien, que me trajo a donde yo debía estar». Esa noche, mientras Jimena dormía en su habitación decorada con dibujos de pájaros que ella misma había hecho, Arturo reflexionaba sobre cómo una niña de 4 años había transformado completamente sus vidas. Había aparecido como un ángel salvador, sacándolo literalmente de una trampa que podría haberle costado la vida. Pero en realidad había sido él quien fue salvado de una forma mucho más profunda, salvado de una vida vacía, de relaciones superficiales, de una existencia sin un propósito real. La empresa ahora no era solo sobre ganancias, sino sobre crear oportunidades para la comunidad.
La casa no era solo un lugar para vivir, sino un hogar lleno de amor y risas. Y Ximena no era solo una niña a la que había ayudado, era la hija de su corazón, la sobrina de su sangre, y la razón por la cual se despertaba todos los días con gratitud. Mateo había encontrado la redención a través del amor incondicional de su hija, que a pesar de todo lo que había pasado, había logrado perdonar y abrir su corazón para conocer al padre que la había abandonado. Elena finalmente había encontrado el amor que siempre había soñado, no solo con Arturo, sino con la familia completa que siempre había deseado tener. Y Ximena, la niña que había comenzado la historia salvando a un hombre de una jaula sobre aguas peligrosas, había terminado salvándolos a todos de sus propias prisiones emocionales. En la última escena, 6 meses después de ese primer encuentro dramático en el río Grijalba, la familia reunida celebraba el primer aniversario de la Fundación Clara Sánchez. Decenas de niños de 1900, la región ya habían sido beneficiados por el proyecto, encontrando hogares seguros y oportunidades de educación. Ximena, ahora una niña confiada y feliz, cortaba el pastel conmemorativo rodeada por su familia, Arturo y Elena como sus padres adoptivos, Mateo como su padre biológico que había aprendido a amarla verdaderamente, y Javier como el tío postizo que la consideraba su salvadora. ¿Qué deseas para el próximo año?, preguntó Arturo mientras ella soplaba las velas. Que más niños encuentren familias que los amen como ustedes me aman, respondió Ximena sin dudar, y que mi mamá siga feliz allá donde está, sabiendo que estoy bien. Mientras la familia celebraba bajo las estrellas de Chiapas, ninguno de ellos podría imaginar que su historia se convertiría en leyenda en la ciudad. La historia de la niña que salvó a un hombre y terminó salvando a toda una familia, transformando el dolor en amor, el abandono en pertenencia y la tragedia en una segunda oportunidad para todos. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Prometo traer todos los días videos que harán tu vida más feliz. Comenta qué te pareció mi historia dando una nota de 0 a 10. Y muchas gracias.